¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos y familia? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta transmisión totalmente en vivo de Fe, Esperanza y Amor. Yo soy Néstor y estoy muy contento, como siempre, de poder estar acompañándote en los próximos minutos en un mensaje que estoy seguro será enriquecedor para nuestra vida, que será un mensaje que busca hacernos sentir un poco incómodos, ¿no? Porque es a través de esa incomodidad que nosotros buscamos un cambio. Así que todos sean bienvenidos, nuestros campus, por supuesto. Veíamos incluso también desde Torreón que nos estaban mandando saludos. Si estás allá en Celaya, si estás aquí en Querétaro, si estás en Durango, si estás en la parte norte también del país o fuera del país, esta siempre será tu casa. Y también, por supuesto, si tú te estás conectando hoy por primera ocasión, como es el caso de Fanny también que nos está acompañando aquí en las instalaciones, bienvenido también. Y si tú te conectas también desde otra zona, queremos darte una calurosa bienvenida. Ojalá te puedas quedar hasta el final y juntos podamos estar aprendiendo eso que Dios ha establecido y eso que Dios quiere que nosotros podamos ir cambiando y podamos ir transformando. Porque si hay algo que todos tenemos en común, es que anhelamos familias hermosas, anhelamos familias fuertes, anhelamos matrimonios estables, no perfectos, pero sí matrimonios honestos. Queremos ver crecer a los muchachos bien, andar en esa relación estable con Dios y vaya, que ese sí que es un gran reto en medio de tiempos como este. Y sabes, yo creo que se ha venido bastante rápido el asunto de las semanas. Ya hoy justamente estamos arrancando, nos estamos echando un clavado al mes de febrero. Semanas atrás hablamos acerca del primer programa de Fe, Esperanza y Amor del año 2022, del primer programa de Punto de Partida los días miércoles a las 7:30, de nuestra transmisión híbrida de los domingos y hoy ya tenemos exactamente un mes de este nuevo año. Y lo interesante de esto es de que parece que hay un proceso bastante veloz y nosotros queremos detenernos un poquito, queremos reflexionar en dónde estamos plantando nuestras decisiones y cómo estamos actuando. Y para ello es de que este mensaje estoy seguro que va a estar tocando lo más profundo para nosotros porque son principios de parte de Dios. Así que está apareciendo en pantalla el título de este mensaje que estaremos abordando, el cual es No tiene sentido. No tiene sentido. Hay muchas cosas en la vida que no llegan a tener sentido. Usualmente encontramos esta frase en días grises, en días de problemas, en días de enfermedad, en días donde aparentemente la familia no anda bien, en donde la casa se vuelve un ring de pelea y llegamos incluso a pensar, no tiene sentido lo que yo estoy haciendo, las cosas no van a cambiar. Y a veces acompañamos esta frase incluso de algunos pensamientos un tanto agresivos, hay molestia y hay algo de dolor, hay heridas que no han sanado, pero hoy me gustaría que nosotros entendiéramos que hay cosas que tal vez hoy no tienen sentido, pero en el plano y en el rompecabezas completo, en el cuadro completo de Dios, encajan perfectamente. Así que quiero que me acompañes a leer estas siguientes sentencias que están apareciendo ahí en pantalla y tal vez tú te identificarás con alguna de ellas. La primera es, siempre es lo mismo. Y es muy interesante porque usualmente llegamos a sembrar esta palabra siempre en medio de algunas discusiones y muchas veces no es así, pero el mismo furor del momento nos hace que digamos cosas tal vez ofensivas. Siempre es lo mismo, no tiene sentido. O de repente agregamos mi familia y mi alrededor, nunca van a cambiar. ¿Qué sentido tiene que yo me esfuerce? Avanzamos en estas siguientes sentencias. ¿Qué caso tiene que me esfuerce? O sencillamente no me comprometo a nada porque sé que no lo voy a cumplir. Y usualmente esto vaya que genera un proceso de estancamiento. El estancamiento es peligroso porque nos dice que no hay nada que cambiar, porque nos engaña diciendo que nuestra vida siempre se va a quedar en esas mismas condiciones y peor que ello es dar pasos hacia atrás. Es dar pasos alejándonos de aquel que nos ama y que tiene el mundo entero en sus manos. Y entonces llegamos a agregar frases como no tiene sentido y el detalle es cuando la subimos ahora de tono y esta misma frase de no tiene sentido le estaremos clavando en la pregunta relacionada con Dios. ¿En alguna ocasión has pensado que no tiene sentido lo que Dios te pide? Y esto es muy interesante porque Dios tiene una naturaleza totalmente distinta a la de nosotros, tiene una naturaleza divina, nosotros tenemos una naturaleza humana en esa condición. Y el detalle es de que Jesús nos decía, bueno,
tienes que amar a tus enemigos. Bueno, aquel que te dé una bofetada, incluso tienes que poner la otra mejilla. Cosa difícil. Tienes que amar a aquellas personas que te han lastimado, que tal vez se han burlado de ti, que tal vez incluso han obrado mal a tu alrededor para que te vaya mal, y no tendría sentido nosotros, humanamente hablando o culturalmente hablando, decir, ok, vamos a hacer las paces, vamos a mejorar. Y entonces se clava esta palabra diciendo, no tiene sentido. Pero en el mundo y en el reino de Dios hay cosas que humanamente no tienen sentido. Por ejemplo, en una ocasión llega Jesús y le pide a Pedro que vaya directamente a pescar un pez, vaya, el pleonasmo, pesca un pez, y que de esa misma boca del pez habrá de sacar una moneda con la cual irá a pagar los impuestos. ¿Tenía sentido al escucharlo directamente Pedro? No, en el mismo momento que le escuchó no tenía ningún sentido. No tiene sentido el hecho cuando Dios le pide a Gedeón que vaya únicamente con 300 personas a librar una batalla llena de sangre, una batalla totalmente violenta contra un ejército, y ellos solamente siendo 300. Había una estrategia, pero en ese mismo momento Gedeón no lo entendía. Y yo me quiero imaginar el rostro, la cara de las mismas personas diciendo, bueno, ¿qué acaso esto será lo más apropiado? ¿Será acaso que Dios se habrá equivocado? ¿Por qué nos están llevando directamente al matadero? No tiene sentido. Vuelve a aparecer esa misma frase. Y hay cosas en la vida que aparentemente no nos llevan a ningún lugar, pero Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos de todo ello. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paciencia. Y vaya que es complicada la paciencia en estos tiempos, y el asunto es que nosotros trasladamos nuestra misma impaciencia en las condiciones y en las promesas de Dios. Queremos que el reloj de Dios esté alineado a nuestro reloj, que cuando estemos sufriendo inmediatamente caiga esa soga y podamos salir del hoyo, pero muchas veces Dios quiere enseñarnos algo en medio de la tormenta. Dios quiere enseñarnos algo en medio de las pérdidas. Dios quiere enseñarnos algo en medio de este COVID-19, de tantas cepas. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido golpeados en condiciones económicas, en condiciones de salud, en condiciones de nuestras relaciones, pero es Dios hablando a nuestros corazones, diciendo que hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, y sobre todo que tenemos que estar aprendiendo. Y ahora, la pregunta se torna un tanto distinta, ¿no? Entonces, ¿está tu obediencia condicionada a que entiendas lo que Dios quiere? Porque nosotros, si hay algo que podemos tener en común, es de que anhelamos conocer el funcionamiento de todo antes de dar un siguiente paso. ¿Está mal? No, en lo absoluto. Es bueno incluso, porque hablamos de una fe informada, no de una fe ciega. Hablamos de una fe informada. Pero la pregunta es, cuando nosotros que tomamos a lo mejor algún plato de leche, algún plato de sopa, y lo ponemos en el microondas, le presionamos algunos minutos, estamos pensando tal vez, bueno, ¿cuáles serán acaso esas leyes físicas que gobiernan el funcionamiento del microondas? No, yo no lo voy a utilizar hasta que conozca exactamente cómo funciona ese microondas, pero no. La realidad es de que no, lo hacemos de manera mecánica. El asunto es que con Dios queremos punto y coma de todas las circunstancias. Y va a ser difícil entenderlo porque nosotros como seres humanos usualmente tenemos solamente pequeñas partes o pequeñas cuentas, a lo mejor de una gran cadena. Y Dios quiere mostrarnos que hay algo más que nuestro propio entendimiento, y de que en esta vida tal vez solamente encontremos algunas cuestiones, pero que nos hace falta abrir un poco más la mente, entender que Dios tiene un plan para cada una de las estaciones de la vida. Así que nosotros usualmente anhelamos un Dios estilo GPS. ¿Qué tal cómo se escucha eso, no? Estilo GPS. De repente escuchamos y hay tantos sistemas de navegación modernos y actuales. Descargamos Waze, utilizamos Google Maps para llegar, y entonces resulta que ponemos la ruta, ¿no? Del punto A al punto B. Inmediatamente nos dice cuánto tiempo vamos a estar tardando en llegar, si vamos a encontrar algunos baches en el camino, si hay reparaciones, cuál es la mejor ruta, y quizá incluso si hay algunos retenes a nivel policial, ¿no? Entonces, el aspecto es interesante porque muchas veces queremos que sea algo semejante con Dios. Queremos, si emprendemos algo,
Queremos que Dios nos diga exactamente cuánto tiempo vamos a tardar en llegar, si va a haber problemas, cuánto tiempo van a durar las pruebas, en qué momento tengo que dar vuelta. Y hay ocasiones, obviamente, en las cuales Dios no nos muestra todo eso. Pero ahí es en donde entra el músculo y el factor más importante, el músculo de la fe. El músculo de la fe que necesita estar siendo ejercitado diariamente. ¿Por qué? Porque cualquier músculo que no utilizas en tu cuerpo se va a ir atrofiando, va a empezar a decrecer y sencillamente perderá la movilidad y su funcionalidad en algún tiempo. Entonces es lo mismo con la fe. Una fe que no crece es una fe que tiene que preocuparnos. Un pequeño que no crece es alguien que nos preocupa. Decimos, si le estamos dando toda la comida, si está llevando a cabo su plan, su esquema y no está creciendo de la manera apropiada, algo no está bien. Y en consecuencia decimos, bueno, vamos a buscar un especialista, vamos a agregar algunos multivitamínicos, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo con nuestra fe? ¿Por qué nuestra fe creemos que es suficiente con esa fe de la infancia en donde aprendimos y escuchamos? Y es cierto que Dios nos ama, que Dios nos tiene como corona de la creación y que Dios nos ha puesto en un lugar importantísimo. Pero a veces nos quedamos con una fe de un Dios que nunca nos habrá de poner a prueba, un Dios que nunca buscará un aprendizaje porque Él nos ama. Entonces, ¿por qué habría de permitir que nos vengan cosas malas? Y la realidad es de que no es así. Porque Dios nos promete incluso que vendrán pruebas, que habrán aflicciones, que habrán conflictos, y cuando viene eso y nuestra vida no está cimentada sobre la roca, llegamos a pensar como si hubiésemos comprado un artículo defectuoso y queremos nuestro dinero inmediatamente porque esto no es lo que habíamos planeado. Y anhelamos y soñamos un Dios estilo GPS, ¿no? Que nos diga cuándo, cómo llegar, en qué curva tengo que salirme, pero muchas veces Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él a pesar que no veamos el siguiente escalón. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el Dios que estará descendiendo y dando el maná un día a la vez, solamente al día. Basta cada día su propio mal. Y entonces ahí es donde podremos estar ejercitando ese músculo de la fe y podemos entender que quizá la vida no será un lecho sobre rosas y que nunca estaremos al 100% en una condición de miel, de alegría, de todo. Sí son parte y son estaciones, pero de las luchas y de las pruebas es de donde más podremos estar aprendiendo. Así que eso vaya que es importante. Y el reto de esta noche es que nosotros podamos creer incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero leerlo una vez más. Quiero que nosotros en esta noche podamos entender e irnos retados a que necesitamos creer incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando se pierde la economía, cuando se pierde la salud, cuando vienen conflictos a nivel familiar, cuando la vida no está sucediendo como nosotros habíamos soñado, cuando aparentemente son tantos los golpes por dentro que sentimos que algo se ha roto y no sabemos si de verdad podremos continuar ahí. Es donde tenemos que estar ejercitando ese músculo de la fe y debemos de entender que en medio de los días grises es donde más podemos estar confiados de que Dios tiene el mundo entero en sus manos. Dice el Salmo 56:13, el día en que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío, Dios. Sé que la vida tal vez estemos atravesando momentos duros, días grises, días de ausencia y tal vez no lo entendemos al 100%, pero Dios quiere mostrarnos algo en medio de esos momentos. Así que yo creo que ya te estás imaginando de qué vamos a estar hablando los próximos minutos, de ver este apartado, esta imagen actualmente tan escuchada por los niños en el kinder, en la primaria, tan llena de cuentos, de historias, culturalmente hablando, déjame decirte que tiene una cantidad increíble de relatos. Hay más de 200 culturas que hablan de un diluvio universal, pero que lo llegan incluso a poner en diferentes cuestiones, porque esto es una historia basada en hechos reales. Es algo totalmente verídico, no estamos hablando de figuras retóricas, de imágenes, de nombres que tienen que ver otras cosas, no, estamos hablando de algo totalmente verídico que obviamente podemos estar aprendiendo y descansando. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 7. Si tienes allá en casa tu Biblia, te invito a que la puedas tomar y si tienes oportunidad de seguirnos aquí con la vista,
estaremos, por supuesto, llevando a cabo todo este tipo de herramientas y este tipo de versículos allá en pantalla. Así que vamos a Génesis capítulo 6, el número 5, versículo número 5. Y dice este relato: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima. Nota este adjetivo, era muchísima, no era una condición meramente sencilla, porque obviamente sabemos que hoy en día no hay justo ni a un solo uno, pero en este tema era tanta la maldad, había tanta perversión sexual, había tanta situación de violencia, había tanta crueldad, había tanto reggaetón, había tanta metal. No, no es cierto, no había mucho de eso, pero sí había mucho de lo que podíamos estar encontrando. Era un desvío del plan de Dios para la vida de estas personas. Y vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima, era una cuestión inconmensurable, no se podía ni siquiera contar. Y su corazón, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestros miedos, Dios conoce nuestras metas, nuestros sueños, y conocía que su corazón era continuo solamente del mal. ¿Y te acuerdas qué pasa en Génesis capítulo 1 cuando habla Dios acerca que se creó los cielos, se creó la tierra, se creó los animales, se creó todo, las lumbreras mayor, la lumbrera menor? Y hay un estribillo muy bonito que dice: y vio Dios que era bueno. Y cuando habla de la creación del hombre dice: y vio Dios que era bueno en gran manera. Y aquí vio Dios que era malo. Vio Dios que era malo en gran manera, que sus pensamientos y sus prioridades ya no eran las prioridades de Dios. Y cuando las prioridades de Dios no son nuestras prioridades, ahí comenzamos a construir nuestra vida sobre la arena. Cuando las prioridades de Dios no son nuestras prioridades, comenzamos a estar navegando contra corriente. Y en consecuencia, nuestra vida comienza a depletarse, comienza a lastimarse, comienza a venir abajo. Y en consecuencia vemos que así eran los pensamientos de toda esta generación. No te estoy hablando de 10 personas, no te estoy hablando de una cantidad gigantesca, porque eran los únicos habitantes que en este momento había, y todos ellos tenían pensamientos de mal, de crueldad, de hechicería, porque nada de esto que te estoy diciendo es algo nuevo de esta generación, no, es algo que siempre ha existido. La maldad siempre ha existido. Y mira, tal vez acompañado de Génesis capítulo 3, sea uno de esos versículos de los más dolorosos que podemos encontrar en toda la Biblia. Puede ser uno de esos que nos hacen reflexionar y nos pone a pensar y decir: ¿qué es lo que pasó en este mismo punto? Y mira, Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber creado, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, porque Dios no es un Dios insensible. Y cuando creemos y nos quedamos solamente con ese pensamiento de las películas, con esa fe de la infancia, y nos imaginamos a un Dios entre las nubes lanzando rayos y truenos, quien se porta mal, y esperando a ver quién se equivoca para lanzar un castigo, no. La realidad es de que Dios es un Dios cercano. Por eso lo que buscamos es tener una relación personal, una relación cercana. Es un Dios que siente y mira las cosas y le duele. Y no vamos a hablar aquí de figuras antropomórficas, porque sería mucho meternos en un tema que no va, pero sí entender que Dios sintió esta maldad al grado de decir: me arrepiento de haber hecho al mismo hombre. Sí, a ese hombre que dije que era bueno en gran manera, me arrepiento de haberlo hecho. Y muchas personas estarán pensando aquí: oye, Néstor, pero Dios dice que no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no hablamos acerca de un arrepentimiento a nivel de sentimientos. Hablamos de un arrepentimiento en cuanto a trato, en cuanto a hecho, en cuanto a lo que Dios estaría tomando medidas para mejorar esta condición. Porque tú ves, si eres papá, si eres mamá y tienes pequeños, tú sabes que si están en el supermercado o si están en el Walmart o en Bodega Aurrerá y de repente te dicen: mamá, quiero esta Peppa Pig o quiero este Paw Patrol, y tú dices: no tenemos dinero, y de repente agarra y empieza a tirar y a patalear, tú no vas a dejar que esa conducta siga,
¿Por qué? Porque en consecuencia se va a hacer el esfuerzo y va a crecer como una persona que cree merecerlo todo. Y en consecuencia, si le falta el respeto en ese lugar, pues también te va a faltar el respeto mucho más adelante, ¿no? En consecuencia, Dios no puede permitir que este árbol comience a crecer con una raíz totalmente lastimada. Que este árbol comienza a crecer con un tema de holgura, que no esté caminando hacia la misma dirección, pero entonces Dios tiene que tomar una difícil decisión humanamente hablando para nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios, que tiene el mundo entero en sus manos, Él sabría lo que habría de venir en ese momento, pero nosotros lo podemos mirar como una crueldad caótica. ¿Cómo es que Dios va a hacer que pase algo ante estas desgracias? Pero sabes, esta decisión va a ser una prueba incluso de amor, que si no vemos el panorama completo podemos quedarnos con una idea errónea del carácter de Dios. Y entonces mira cuál fue la respuesta, cuál fue el juicio, cuál fue la decisión de Dios al mirar una vida, un mundo lleno y separado de los pensamientos que Él tenía en mente para ellos. Y entonces dice el versículo número 7, capítulo 7, versículo número 4, dice la respuesta aquí: yo haré, dice Dios, llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo, a todo ser viviente que hice. Entonces esta es la respuesta, es la acción, es la medida, es la disciplina que estará tomando Dios, porque Dios a todo aquel que ama disciplina. Es igual en el caso de los papás. Si tú quieres que tu hijo camine bien, si tú quieres, por supuesto, que haya buenas decisiones más adelante, el día de tomar acciones será hoy, será desde pequeñitos, será ir encaminando, será ir empujando, y entonces Dios va a decidir hacer llegar un diluvio universal, no solamente de una zona, universal, que estará acabando con toda la humanidad y con todos los seres humanos, con toda la humanidad pues y con todos los seres vivos. Y entonces esa decisión, vaya que es complicada. Y vamos a ver, porque aquí en medio de este jarrón lleno de desesperanza podremos encontrar una gota de sueños, una gota de esperanza, que es la vida de un hombre llamado Noé. Y en este verso continúa platicándonos este maravilloso relato diciendo: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Era justo. Y fíjate, te estoy hablando que no hablamos de una perfección, hablando de rasgos físicos, de pensamiento, de mentalidad, no, hablamos acerca de una relación real, porque no hay hombres perfectos, hay hombres guiados por Dios. Somos hombres imperfectos, somos hombres con sueños, con miedos, con tristeza, de repente nos golpean algunas cosas y llega el desánimo, porque no estamos exentos ninguno de nosotros a este tipo de condiciones, pero en el caso de Noé era un hombre conforme al corazón de Dios, que tiene que ver que tenía una relación con Él, que si se equivocaba buscaba la manera de restaurar la relación, que si cometía algún acto buscaba la manera de enmendarlo, y al final del día tenía a Dios como una prioridad. Y entonces Dios, yo no me quiero imaginar cómo era esta escena, el día en el cual se acerca Dios y le dice de esta siguiente manera a Noé, diciéndole: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces imagínate el pensamiento tan acortado de nosotros como seres humanos, y el escuchar de parte de Dios diciéndole: a causa de la maldad, a causa de la ira, a causa de la misma crueldad que hay, tengo que tomar una decisión. Y es por amor, porque quiero que esas generaciones que sigan creciendo no estén corrompidas, que tengan a Dios como prioridad. Y entonces, decía al inicio, humanamente es difícil de entender, pero por amor Dios estaría llevando a cabo este mismo juicio. Y entonces Noé se queda sorprendido, porque dice: ¿de verdad, Dios? ¿De verdad estarás quitando y arrebatando a tantas personas que hay en este lugar? Y Dios: sí. ¿De verdad a todos aquellos animales, a todas aquellas bestias? Sí, también a todos aquellos. ¿De verdad hasta la suegra? No, no es cierto, la suegra no, pero originalmente el detalle era que Dios le estaba diciendo que tendría que tomar un punto importante, que tendría que arrebatar la vida de estas personas, pero cuidado,
porque aquí se nos puede ir un detalle importante. Dios siempre da el tiempo para el arrepentimiento. Siempre da el tiempo para el arrepentimiento. ¿Te acuerdas la ocasión en la cual Dios le pide a Jonás que vaya y predique directamente contra Nínive, diciéndoles que se arrepientan porque va a llegar el castigo? Y Jonás no quiere y decide alejarse. Y después de un tiempo, y tú conocerás tal vez la historia, es tragado por el pez y decide hacerlo no de muy buena gana y las personas se arrepienten y Dios dice, no destruiré más este lugar. Y se arrepintieron y Dios también tuvo un cambio de trato, una vez más. Ese arrepentimiento de Dios es un cambio de trato. Pero en este caso, ¿sabes cuánto tiempo tardó Noé en construir esa arca? Tardó alrededor de 100 años. 100 años en construir esa arca, 100 años para arrepentirse, 100 años para cambiar esa condición de ira, de crueldad, de maldad, de violencia. ¿Y sabes cuántas personas se arrepintieron o cambiaron su camino? Ninguna, ninguna de ellas. Nadie más decidió tomar una decisión acercándose a Dios. Y entonces, mira el mandato de parte de Dios al mismísimo Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos. Muchas veces nos quedamos con la idea que es un arca muy bonita. En la semana platicaba con mi abuelita, estaba mi esposa, estaba Ania, mi esposa, que es al revés, Ania, mi esposa estaba ahí con nosotros comiendo y yo le platicaba este relato a mi abuelita y ella me decía, yo lo escuché cuando era niña y sí será cierto eso que los changuitos se colgaban de las cuerdas con sus colitas afuera del arca y por ahí iban viajando y entonces tenemos tanto de historias, tanto de cuentos, pero a veces tampoco de realidad. Y hoy quiero que nosotros nos adentremos en este relato y entendamos el principio que Dios quería mostrarnos. Y entonces Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera, harás aposentos en el arca. Tenía 3 pisos el arca, primero, segundo y tercero. Y las medidas del arca es muy interesante. Las medidas del arca eran de 133 metros de largo, más de 2 canchas de fútbol, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Las especificaciones están en Génesis capítulo 7. Y entonces, lo curioso de esto es de que solamente tendría una puerta, solamente habría una ventana, no habría situaciones ahí de ventanales gigantescos, no, habría espacios seccionados para que Noé pudiese llevar principalmente a todos aquellos animales para más adelante volver a repoblar, a volver a reproducir la tierra y también a su misma familia, a su hijo Sem, Cam, Jafet y por supuesto a las esposas de sus hijos. Y entonces, algo bien curioso de esta arca es que Dios no le pide que le coloque un timón, porque Dios era su timón. Dios no le pide a Noé que coloque un volante, porque Dios era su volante. Dios no le pide a Noé que coloque un motor, ni que ponga velas, porque Dios era su energía. Dios estaría en control en medio de esos diluvios. Dios estaría en control en medio de los días grises, cuando nosotros podríamos pensar humanamente, no tiene sentido. ¿Cuántas ocasiones te imaginas que Noé le preguntó, o se preguntó más bien a sí mismo, es que esto no tiene sentido? Punto número 1, para aquellos días nunca había llovido. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se regaban las plantas? ¿Cómo se regaban los campos? Bueno, había una especie de vapor que estaba emergiendo desde la tierra y con ese, evidentemente, estaban nutriéndose las plantas, ¿no? Pero nunca había llovido, no conocían cómo era la lluvia que cayera del cielo. Punto número 2, imagínate cada año de esos 100 largos tiempos, 100 largos periodos de estar escuchando de parte de los conocidos, de los amigos, ¿qué estás haciendo, Noé? ¿Estás loco? Y Noé diciéndoles, viene un juicio, tenemos que cambiar nuestra dirección, tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Estás loco, Noé? Nunca ha llovido y nos estás diciendo que nos vamos a inundar. Entre risas, entre burlas, Noé nunca quitó la mirada de los objetivos que él tenía. Noé nunca cambió sus prioridades. Y en medio de ello, quiero que entendamos que no había sierras eléctricas, no había maquinarias, ¿no? Imagínate cuántos años y cuánto tiempo para poder construir esta arca, que incluso en el monte Ararat todavía se han encontrado algunos restos. Si te pones a investigar,
en páginas, por supuesto, totalmente confiables, encontrarás que hay restos de algunas partes que nunca se vieron afectadas. Entonces, imagínate toda esta cuestión. Y mira, lo más importante es esto. Y lo hizo así. ¿Quién? Noé. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque la fe está tomada de la mano de la obediencia. Porque si nosotros no vemos el siguiente paso, no significa que Dios no está con nosotros, y sobre todo si Él nos lo ha prometido. Porque tenemos una promesa, según Génesis 28, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te abandonaré, no temas. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Es lo que decía directamente Dios a Josué. Pero la fe está tomada de la mano de la obediencia. Estamos hablando de que a veces se pondrán las cosas difíciles. Tal vez hoy tú estás atravesando un día difícil, complicaciones, no sabes hacia dónde caminar. Tal vez has llegado a pensar, como lo decíamos al inicio, ¿qué caso tiene que yo cambie si mi entorno no se va a ver modificado? ¿Qué caso tiene que me esfuerce si las personas no van a cambiar? Pero mira, cuando alineamos nuestra vida a los propósitos y planes de Dios, estamos garantizando un fruto, estamos garantizando algo significativo y algo importante. Y mira, y fue el diluvio de 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. O sea, Dios le dijo a Noé, tienes que entrar con tu familia, con tus hijos, con sus esposas, con tu esposa, tienen que entrar, y no solamente eso, estarás trayendo a una pareja de cada tipo de los animales. Te platicaba que entre esos 3 pisos que tenía el arca, había más de 30,000 metros cuadrados de superficie, que chécate este dato, ¿no? Que si pusiéramos solamente ovejas, cabrían incluso alrededor de 125,000 ovejas distribuidas en esos aposentos. Entonces, todo es verídico. La condición aquí radicaba en que Dios le estaría diciendo a Noé que entrara. Dios estaba en el arca, y ahí está el detalle cuando le dice ven, porque Dios estaba dentro del arca. Dios cierra la misma puerta del arca porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay segundas oportunidades en medio de las calamidades, como lo puede ser el mismo diluvio. Entonces, el diluvio dura 40 días y 40 noches. El número 40 representa prueba. 40 días y 40 noches que estuvo tentado Jesús en el desierto. 40 años que estuvo dando vueltas el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Y este número 40 representaba una prueba. Había existido 100 años atrás un tiempo para entender y para cambiar la dirección de las vidas, pero muchas personas no lo habían decidido tomar. Y entonces el diluvio llega y comienzan a escuchar una gota, después un poco más, después un poco más, después empieza a llover a cántaros. Y lo curioso de esto es de que no solamente llovía desde arriba, sino también estarían siendo rotas las grandes fuentes de los abismos, y entonces sería una especie de cápsula chocando, y entonces esto sí que sería un caos. Y se escuchaban los gritos y se escuchaban el tema de las mismas personas que al inicio no creían, pero ahora estaban creyendo. Y en ese mismo momento las cosas estarían cambiando. Las cosas estarían sucediendo de una manera totalmente diferente. Y mira, este versículo está tremendamente caótico. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, llevamos 40 días y 40 noches. Sumamos 150 días, que ya son 5 meses más. Pero para no hacer el relato tan largo, ¿sabías que Noé, junto con su familia y los mismos animales, estuvieron en el arca exactamente 1 año y 17 días? Desde que Noé entró hasta que Noé salió. Y hay muchas personas y hay muchas ideas que de repente dicen que Dios seguramente habrá hecho entrar en un sueño profundo a los animales, los habrá puesto a hibernar, a cambiar y demás. De eso no estamos absolutamente nada seguros. De lo que sí estamos seguros es que Dios nunca olvida sus promesas. Dios nunca olvida lo que nos ha prometido. Dios nunca olvida esas cosas que nos ha dicho. Y en consecuencia,
después de ese largo tiempo, después de ese largo periodo de prueba, viene la espera. ¿Cuántas veces la espera nos desgarra en cuanto a unos resultados? Algún estudio de laboratorio, salió algo mal en esta tomografía. El cáncer regresó. No encontramos a uno de nuestros pequeños porque alguien ha arremetido contra su vida. Se perdió la economía, no vamos a llegar a final de mes. Y a veces Dios nos dice, espera, confía en mí, descansa y haz tu parte. Porque cuando Dios llama a Pedro, Pedro tiene que bajarse de la barca. ¿No será acaso que Dios nos está diciendo hoy, bájate de la barca y camina, acércate hacia mí? Porque Dios no olvida sus promesas, Dios no olvida los sueños que tiene en tu vida y que tiene, por supuesto, también en mi vida. Y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo. Y así hizo Noé. Primero manda un cuervo, no regresa el cuervo, después manda una paloma, regresa con absolutamente nada, después regresa con una hoja de olivo y viene esta sentencia y Dios decide tomar un pacto directamente con Noé. No volveré a destruir la tierra, no volveré a tomar estas decisiones en cuanto a este trato y pondré un arco iris en medio de todo esto, que pondré mi arco entre las nubes para que lo podamos recordar. ¿Cuántas veces no hemos visto ese arco? Ese arco que refleja esperanza, ese arco que refleja segundas oportunidades, ese arco que nos dice que Dios no nos ha dejado y que su plan y sus proyectos y sus metas en nuestras vidas están ahí mismo. La respuesta y más bien la pregunta es, ¿a quién vamos a escoger seguir? ¿Escogeremos seguir a alguna persona? ¿Escogeremos seguir a alguna cosa? Y si tú hoy dices, no, yo no quiero seguir a Dios, automáticamente ya decidiste seguir a alguien más. Así que ese es el reto. ¿A quién vas a seguir tú? ¿Al Dios que puede darnos salvación? ¿Al Dios que puede darnos segundas oportunidades? ¿O seguiremos las voces diciendo que no pasa absolutamente nada? Y por último, tú y yo necesitamos transmitir lo que hay de Dios en ti y en mí. Tenemos que ser ese vehículo, tenemos que ser una iglesia con los brazos abiertos que abraza a las personas que han sido lastimadas. Tenemos que ser ese hospital del alma que está dispuesto a caminar una milla más, a pesar de que no entiende del todo las cosas, pero que sabe que Dios está en control del mundo y que necesitamos nosotros cada vez una transformación, una renovación. Y necesitamos constantemente estar haciendo ese inventario de qué cosas tengo que dejar de hacer y qué cosas tengo que comenzar a hacer. Y me gustaría concluir, me gustó mucho un relato que escuchaba recientemente y creo que en alguna ocasión también ya te lo había platicado, pero vale la pena rescatarlo para este mensaje. Resulta que en una ocasión llega un hombre a una barbería. Entrando a la barbería, era su amigo, el señor que cortaba el cabello, que cortaba la barba, y en ese momento comienzan a charlar acerca de la existencia de Dios y el barbero le dice, oye, yo creo que no existe Dios. Y el otro personaje, que por supuesto tenía convicciones y fe y una situación real en cuanto a Dios, le dice, ¿y por qué crees que no existe Dios? Y en ese momento el barbero voltea a verlo a los ojos y le dice, es que si Dios existiera, no habría tanta maldad, no habría tanta hambre, no habría tantas bombas atómicas, no habría tantos conflictos, no habría tantas pandemias. Yo creo que no existe Dios, porque si Dios existiera no habría nada de eso en esta vida. Y el joven que ha ido a cortarse el cabello, para no generar más discusiones, decide guardar silencio, sale de la barbería y regresa una vez más, mira a los ojos al barbero y le dice, oye, yo creo que los barberos no existen. Y le dice, ¿cómo que no van a existir los barberos? Pues ¿qué no me estás viendo a mí? No, yo creo que los barberos no existen porque si existieran los barberos, no habría tanta persona con el cabello largo, no habría tantas personas con la barba larga y en consecuencia todos estarían pero bien rapaditos, ¿no? Y él le dice, bueno, el detalle es de que las personas no vienen a que les corte el cabello, no es que yo no exista, ahí está el punto. El detalle es de que las personas no se acercan a Dios y en consecuencia las prioridades de Dios no son sus prioridades.
y en consecuencia no tenemos instalado el corazón de Dios en nuestras vidas y no podemos dar amor porque a veces no lo tenemos. Y el asunto es ese, que tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a dejar de juzgar y criticar la vida de otras personas cuando ni siquiera conocemos el contexto. Tenemos que buscar tener una fe robusta y buscar transmitir lo que hay de Dios en ti, entendiendo que Dios es el Dios de las restauraciones, es el Dios que a pesar de que no le podemos ver, lo podemos sentir en cada despertar y en cada actuar. Así que gracias por estar acompañándonos aquí en Fe, Esperanza y Amor. Quiero que nos acompañes a cantar esta siguiente melodía y después no te desconectes porque tenemos mucha información que seguramente será de gran dirección hacia lo que estamos haciendo como iglesia. Muchas gracias.